Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y sí, señor, tal y como veis en el título del vídeo, hoy toca otra leyenda. ¿Y sobre qué tema? Pues bien, como los de esta semana han sido sobre las madres. ¿Por qué? Porque estamos a principios de mayo y ya sabes que el primer fin de semana de mayo, ¿no? El primer domingo es el Día de la Madre. Así que dije, viejo Juan, ¿por qué demonios no hacemos unas cuantas leyendas sobre madres? Y eso es lo que hemos hecho. ¿De qué te he hablado ya? Pues de la Siguanaba y de Cipitio, ¿vale? Que están muy relacionados. Y ahora nos vamos a viajar hasta Colombia, Ecuador y Venezuela. En concreto vamos a hablar de la patasola, un espíritu femenino sumamente perturbador. Quédate que te cuento todo. El fuego danzaba en la hoguera, proyectando sombras grotescas en los árboles de la selva colombiana. 3 leñadores descansaban después de una jornada extenuante. Julián avivaba las brasas con un palo, mientras Carlos afilaba su machete con movimientos mecánicos. Pedro, el más viejo, miraba el bosque con ojos endurecidos por los años. Dicen que por aquí ronda algo, murmuró Pedro. Algo que no es humano. Carlos bufó. Si vas a contar historias de miedo, mejor espera hasta que terminemos la jornada. Julián sonrió, pero su risa murió en su garganta cuando Pedro continuó con voz baja. Era una mujer, una madre, hasta que la maldijeron. El fuego crepitó. Pedro inspiró hondo y empezó su relato. Hace muchos años, en un pueblo oculto entre las montañas y ríos espesos, vivía una mujer de extraordinaria belleza. Se llamaba María. Sus ojos eran negros y profundos como la noche, y su cabello se deslizaba como una cascada oscura por su espalda. Todos los hombres la miraban con deseo. Todas las mujeres la miraban con envidia. Pero María pertenecía a un solo hombre, su esposo, que era un campesino rudo y celoso, un hombre de pocas palabras y manos pesadas. Con él tuvo un hijo, un niño de mejillas redondas y risa inocente. Sin embargo, María no era feliz. Su esposo la trataba como una posesión, como si fuera otra de sus herramientas de labranza. Cada vez que él se marchaba al campo con su machete al cinto, ella se quedaba en casa con el niño y el silencio. Hasta que el tentador llegó. Era un forastero, de sonrisa confiada y palabras suaves. Un hombre que la miraba como su esposo nunca lo hizo. Y María, por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. El romance fue breve pero intenso. Las noches de luna fueron testigos de sus encuentros furtivos, de susurros jadeantes y promesas prohibidas. Pero un día, el niño los vio. No entendía lo que veía, pero sentía que estaba mal. Cuando su padre regresó esa tarde, el niño, con la inocencia de un ángel, le contó todo. El esposo no dijo nada. Caminó hasta la cocina y tomó el machete. Caminó hasta María, que aún peinaba su cabello sin sospechar nada. Y en la soledad de su hogar, con solo su hijo como testigo, descargó su furia sobre ella. No la mató de inmediato. Eso habría sido misericordia. La golpeó hasta que sus gritos fueron apenas un murmullo, y entonces la mutiló. Con el filo de su machete le cortó una pierna, con la crueldad de quien cercena a un animal. María gritó hasta que su voz se quebró, hasta que su hijo lloró y se tapó los oídos. Sangró en el suelo de su propia casa, arrastrándose como una bestia herida, suplicando piedad, pero nadie acudió a salvarla.
nadie se atrevió a intervenir. Porque en aquella época la infidelidad de una mujer no era solo un pecado, era una condena. María no murió al instante. Se desangró lenta y agónicamente. Sus ojos se posaron en su hijo, que sollozaba en un rincón. Intentó estirar la mano hacia él, pero la muerte se la llevó antes. El esposo nunca fue castigado. En el pueblo solo dijeron que su castigo había sido justo. Pero la tierra no olvida, y el espíritu de María tampoco. Esa noche su cuerpo desapareció. Algunos dicen que el esposo la arrastró hasta el bosque para esconderla. Otros dicen que se levantó sola y se internó en la selva. Lo cierto es que desde aquella noche ningún hombre que entró en la espesura volvió a salir. Primero fueron los rumores, los cazadores que no regresaban, los gritos en la noche, las pisadas extrañas en la maleza. Luego vinieron los testimonios. Hombres que juraban haber visto a una mujer entre los árboles, hermosa, de piel pálida y ojos hipnóticos. La encontraban de espaldas, con su cabello largo cubriéndole la cara, y cuando hablaba su voz era un susurro melancólico, como el llanto de una madre perdida. ¿Estás solo, mi amor? Ven. Aquel que caía en su hechizo se acercaba, pero cuando ella giraba, lo único que encontraba era terror. Su piel se agrietaba como tierra seca, sus labios se estiraban en una sonrisa imposible, y sus ojos eran dos pozos vacíos, oscuros como la nada. Y lo peor no era su rostro. Era su pierna, solo una, gruesa, musculosa, animal. Y entonces saltaba. Las garras desgarraban carne y hueso. Los dientes arrancaban pedazos sangrantes. No mataba rápido. Dejaba que sus víctimas gritaran, que suplicaran, que se arrastraran como ella lo hizo aquella noche. Dicen que la pata sola se alimenta el deseo de los hombres infieles, que los atrae con su belleza y los castiga con su furia. Que en cada grito de su presa ella escucha el eco de su propia muerte y que su hijo aún la llora. Pedro terminó su relato. El silencio entre los leñadores era absoluto. Julián tragó saliva y rió con nerviosismo. Puras historias de abuelos. Pero Carlos, el más joven, escuchó algo. Un susurro. ¿Estás solo, mi amor? Ven. El bosque entero pareció contener la respiración. Carlos giró la cabeza. Entre los árboles una figura esbelta se deslizaba entre la maleza. Su vestido era blanco. Su cabello caía como un velo negro y se movía demasiado rápido. ¿Quién eres?, preguntó Carlos con la voz quebrada. La mujer se detuvo. El fuego de la hoguera iluminó su rostro. Sonreía, demasiado, y bajo su vestido sucio solo tenía una pierna. Carlos gritó, la bestia saltó, y el bosque se llenó de aullidos de agonía. Y bueno, gente, hasta aquí la leyenda de la pata sola. La verdad, a mí me ha parecido fascinante. Que no sé mucho qué tiene que ver con el Día de la Madre. Prácticamente nada, ¿vale? No tanto como la Siguanábano y Cipitio, sino simplemente es que es una leyenda de una madre que la verdad
que si yo vi que se llamaba Pata Sola y dije, la tengo que traer al canal. Me parece demasiado curiosa y demasiado original. Y gente, la verdad, yo alucino. Me encantaría estar en Colombia, en esas selvas y, y lo maravilloso, ¿no?, que tiene que ser esa naturaleza. Pero la verdad, de noche no voy a ir. Y si hay alguien que me dice, ¿no?, o mejor dicho, una persona que me dice, estás solo, mi amor, ven, vamos, yo dejo todo y me voy, pero no con ella, me voy en la dirección contraria. Como viento que lleva, ¿no? Como alma que lleva el diablo. Porque, gente, la verdad, yo prefiero no jugármela. Pero bueno, no sé si conocías la leyenda. A mí me ha parecido fascinante. Déjame en los comentarios si conoces una versión distinta. Y esto es lo más importante. Espero que hayas disfrutado. ¿Por qué? Porque vida solo hay una. Así que cuídate mucho, disfruta la vida y nos vemos pronto. Chao.